y la fisiopatología de la ictericia para que tengan un correcto entendimiento de lo que es la clínica de las enfermedades que cursan con ictericia, sobre todo de parvo. Inicialmente daremos definición. ¿Qué es ictericia? El concepto de ictericia es coloración amarillenta de piel y mucos. Esa es la definición de ictericia. Si tú ves que tu paciente tiene ictericia, ¿en qué sospechas? En enfermedad de hígado, de vías biliares o hematocritus. Estamos entonces en clase doc. Escuchen bien, cuando el paciente tenga ictericia, vamos a encontrar tres cosas: enfermedad del hígado, enfermedad de la vía biliar o enfermedad hematológica. No estamos hablando de vesícula. Hígado, vía biliar y hematológica. ¿Cuáles son las enfermedades principales de vesícula? Vesícula, vamos a... Ay, perdón. Colecitis y colelitiasis. Ninguna de esas dos patologías tiene ictericia. Ninguna. Ninguna enfermedad de la vesícula, de las más comunes, y la colecitis, ninguna de esas. Entonces, estamos hablando de enfermedades del hígado, como cirrosis o hepatitis. Estamos hablando de enfermedades de la vía biliar, como la coledocolitiasis o la colangiosis. Y una enfermedad hematológica que cursa con ictericia. Hematológica. No va a ser la leucosis, no va a ser la leucosis. Creo que es los médicos. Miren acá. La ictericia se produce como producto de la degradación del grupo M de la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina Es otro nombre que es hemoglobina. La hemoglobina, ¿dónde está? En los glóbulos rojos. Es el elemento que le da el color a la sangre. Entonces, para que se libere grandes cantidades de grupo M, ¿qué tendrá que pasar con los glóbulos rojos? Se destruyen glóbulos rojos, se libera gran cantidad de hemoglobina que en última instancia se transforma en glicerina. Entonces, ¿de qué patología estamos hablando? Si se destruyen glóbulos rojos, cáncer, ay, ¿qué pasó? destrucción de glóbulos Anemia rojos, hemolítica, leucemia. Y sí, chicos, anemia hemolítica. Bueno, valor normal de la bilirrubina. Primero, recordemos que la bilirrubina tiene tres componentes. La bilirrubina directa primero, la bilirrubina indirecta y la bilirrubina total. La suma de la directa más la indirecta nos va a dar como resultado la bilirrubina total. Daremos valores normales. Valor normal de la bilirrubina directa de 0 a 0,2 miligramos por decilitro. De la directa de 0 a 0,2. De la indirecta de 0,2 a 0,8. Y de la total de 0,2 a 1. Esos son los valores normales de las bilirrubinas.
La total es la suma de la directa más la continua. Para que se presente bilirrubina, tiene que estar el valor de la total por encima de 2 miligramos. La total tiene que estar por encima de 2 miligramos. Si el valor máximo es 1 en condiciones normales, y va a aparecer ictericia por encima de 2, ¿qué participación tiene una condición? ¿Cómo se llama? Ictericia subclínica. Entonces, valores de bilirrubina total, hasta 1 es normal. Entre 1 y 2, ictericia subclínica. Más de 2 ya es ictericia. Entonces, para tener o para que el paciente nos manifieste una ictericia que sea fácilmente evidenciable, tendríamos que tener valores de bilirrubina por encima. Pero obviamente, mientras más elevado sea el valor, mayor será la facilidad de poder identificar la ictericia. ¿Dónde es el primer lugar que se evidencia? A nivel de las esplenas. A nivel de las esplenas. Porque son blancas. Y la bilirrubina, al tener ese pigmento de color amarillento, fácilmente va a identificar o va a ir a colorear lo que es la esclera. Es el primer lugar donde tenemos que. Entonces, primero a nivel de las escleras. En segundo lugar, en cualquier mucosa. Mucosa oral, mucosa conjuntival, mucosa nasal, mucosa de conducto auditivo, mucosa vaginal, mucosa anal. Cualquier mucosa se pinta de amarillo. Luego, recién llegará a producir ictericia a nivel de la piel. Entonces, lo primero que tenemos que ir a evaluar son las mucosas. Cuando el paciente tiene ictericia, por si acaso, esta es una situación sistémica. No puede haber ictericia solo en una máquina, solo en un ojo. Tiene que haber ictericia generalizada. Pero cuando la ictericia está comprometiendo la totalidad de todas las mucosas de toda la piel, te vamos a dar un denominativo. Le vamos a decir ictericia universal. Vamos a denominar ictericia universal. ¿Qué pasaría en el caso de que nuestro paciente llega a la consulta? Para que me entienda. Amarillo como el Pikachu. Amarillo. Entonces, ictericia, muy bien. Puede tener anemia del hígado, anemia hemolítica, tal vez una obstrucción del colédoco. Clínicamente lo ves amarillo. Para corroborar el diagnóstico clínico de ictericia, pides laboratorios. Pides dosificación de bilirrubinas. Y resulta que está normal. La bilirrubina total está en 0,8. El paciente está amarillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? En primer lugar, eso no es ictericia. Se denomina pseudoictericia. O ictericia falsa. ¿Por qué se produce la pseudoictericia? Por consumo excesivo de alimentos ricos en carotenos, como la zanahoria, el zapallo, entre otros. Por lo tanto, el consumo de betacarotenos puede llegar a producir ictericia.
como en otro tema, cuál es el de tiroides, vamos a ver, de igual manera, el hipertiroidismo se puede producir por excesivo consumo de zanahoria. Así que cuidado, vais a la casa, mamá, no hay que comer zanahoria, nos vamos a volver como el Piolín. No, estamos hablando de consumo excesivo, exagerado. La cantidad de betacarotenos que consumimos en nuestra dieta es mínima. Por lo tanto, es improbable que lleguemos a presentar pseudohipertensión. Pero hay que tomar en cuenta que el paciente de color amarillo puede ser también por consumo de betacarotenos, por pseudohipertensión. Y en casos como la insuficiencia renal crónica y neoplasias muy avanzadas, también el paciente puede adquirir un tono amarillento, pero con valores normales de bilirrubina. La insuficiencia renal crónica, más que un amarillo así bien marcado, es un amarillo plomizo. Si se acuerdan, es el tinte, el tono que tiene el paciente con facies renal. El paciente que tiene insuficiencia renal crónica. No era naranjita o rosadito como una persona, no, sino es más plomizo. Y los pacientes con neoplasias, depende del tipo de neoplasia, también pueden llegar a tener una coloración de la piel parecida. Ahora sí, vamos a ver este punto. Que yo necesito que ustedes tengan clarísimo por qué se produce la ictericia. Vamos a dividir en tres grupos. Las causas prehepáticas, que significa antes del hígado. Las causas hepáticas, que se van a producir en el hígado. Y las causas posthepáticas posteriormente. Para lo cual tenemos que, ahorita nos hagamos una imagen mental de la sangre. La sangre circula por todo lado y llega al hígado. En el hígado se produce el proceso de metabolización, no es digestión, metabolización de la bilirrubina, y posteriormente la bilis sale del hígado y se elimina por vía fecal. Entonces, como un esquema en su mismo cuerpo, la sangre tiene que llegar al hígado, ahí se metaboliza y luego se elimina. Cuando la sangre todavía no ha llegado al hígado y ahí existe ictericia, que es la causa prehepática. Cuando la sangre llegó al hígado es la causa hepática. Cuando la sangre ya salió del hígado es la causa posthepática. Ejemplo de causa prehepática antes de que la sangre llegue al hígado, la anemia hemolítica. Ejemplo de causa hepática, una enfermedad del hígado que no está logrando metabolizar adecuadamente la bilirrubina, la cirrosis. Otro ejemplo, la hepatitis. Y como causa poshepática, después de que la sangre llegó al hígado, la coledocolitesis, la obstrucción del colédoco coronal. Estos solo son algunos ejemplos, los más usuales, los más comunes, son los típicos ejemplos que se dan de causa prehepática, hepática y poshepática. Prehepática, hepática y poshepática. Es igual que en los riñones. La insuficiencia renal tiene como causas prerrenal, renal y posrenal. Acá estamos con lo mismo. Vamos a ir viendo algunas características. A ver, en niños, causas, la ictericia del recién nacido. Es usual, es normal, prácticamente normal, que los recién nacidos aparezcan amarillitos. Pero eso no se produce el día que nacieron. Al día siguiente. ¿Y por qué se ponen amarillos los niños? Estos bebés recién nacidos, ¿por qué se ponen amarillos? A ver,
La circulación sanguínea del recién nacido está en íntima recuerdo durante la vida intrauterina del feto. La circulación de este producto está en íntima relación con la circulación de la mamá a través de los vasos placentarios. Entra sangre, sale sangre, entra sangre y sale sangre. ¿Qué pasa cuando se corta el cordón umbilical? Se pierde esta relación y el bebé ya tiene su propia sangre, ya circula su sangre por la acción de su corazón y de la mamá ya no entra al bebé. ¿Qué va a pasar si el bebé es A positivo y la mamá es ORH? Cuando se corta el cordón, una cantidad de sangre de la mamá se ha quedado en el cuerpo del bebé. Se ha quedado. No ha salido. Eso es normal, a todos nos ha pasado. Entonces, esa cantidad de sangre de la mamá dentro del cuerpo del bebé, si son de distintos grupos, ¿qué va a ocasionar? Hemólisis. La sangre de la mamá se va a hemolizar, porque el cuerpo del bebé tiene antígenos contra todos los grupos que no sean su grupo. El bebé era A, entonces tiene antígenos contra el B y contra el O, y obviamente contra el AB. Y como de la mamá es O, los antígenos del bebé reconocen esos glóbulos rojos como glóbulos rojos que son extraños y por lo tanto va a ir a destruirlos a los glóbulos rojos de la mamá. Y si se destruyen los glóbulos rojos, ¿qué va a producir? Lisis. No lo tienen, lisis. Lisis de destrucción de glóbulos rojos, liberación de la bilirrubina, con lo cual se presenta la ictericia del recién nacido o la hiperbilirrubinemia del recién nacido. Eso es algo usual. Menos probable que suceda esto si el bebé es O y la mamá es O. La mamá es RH positivo y el bebé es ORH positivo. Y a pesar de eso puede haber un poco de ictericia. ¿Por qué? Si es mismo grupo y mismo factor. Supongo, yo siento mucho por supongo, no tengo certeza, que les han enseñado en fisiología que además del grupo sanguíneo tenemos subgrupos. Todos tenemos subgrupos. Yo soy O positivo, pero tengo subgrupos. Dependiendo del grupo que seas, aparte de tu grupo A, B, AB y tu factor RH, tienes subgrupos. Y esos subgrupos son los que producen la incompatibilidad y la crisis de estos glóbulos rojos que quedan en el recién nacido de la mamá. Eso va a producir la ictericia del recién nacido. A todos nos ha pasado. Si el valor de las bilirrubinas no es muy alto, no pasa nada. Pero cuando los valores de bilirrubina en el recién nacido son extremadamente altos, dependiente, pónganle de promedio 10 miligramos hacia arriba de lo que normalmente es 1, la total es 1, de 10 miligramos para arriba, esta bilirrubina excesiva, indirecta, se convierte en elemento tóxico. ¿Qué va a intoxicar? Y va a producir una enfermedad que se llama Kernicterus. Que es una de las causales de que los recién nacidos tengan, que los niños posteriormente tengan cierto grado de retraso, dependiendo del grado de intoxicación, del tiempo que se mantenga la bilirrubina en el cerebro. Esto va a llegar a ocasionar deterioro de las funciones nerviosas. Por eso, al recién nacido, ¿qué se le hace? ¿Qué tratamiento se le da al recién nacido cuando tiene ictericia neonatal? Bueno, en el hospital.
En el hospital, ¿qué se le da? ¿Qué se le otorga? Radiación. Las famosas camas radiantes. Son cunas que tienen ahí arriba un foco azul o morado que da luz ultravioleta. Ese tratamiento, cunas radiantes, ese tratamiento que hay en todos los servicios de neonatología se utiliza para metabolizar la excesiva cantidad de bilirrubina y eliminarla lo antes posible. Así evitamos que el recién nacido le dé el perdón. Una medida casera. ¿Han visto el Rey León? Agarren al bebé con una nueva resulta. Pero no lo van a poner al sol a ver en el techo del edificio con lluvia, ¿no? Como está ahora. ¿Qué queremos? Rayos solares. Tenemos que dejar que los rayos solares estén directamente hacia el cuerpo del recién nacido. Y esto va a producir una metabolización rápida de la vitamina D, que por una serie de procesos metabólicos y enzimáticos llega a hacer lo mismo, eliminar la excesiva cantidad de bilirrubina. En algún momento lo van a hacer, puede que hasta con sus propios hijos. Pero obviamente, si vas a hacer eso, abres la ventana, lo pones en la camita y a través del vidrio que pase la luz solar. ¿Es efectiva? Sí. Siempre y cuando el valor de la bilirrubina no sea excesivo. Y un último tratamiento que se hace en los servicios de neonatología cuando ya los valores son excesivos es la exsanguíneo transfusión. Exsanguíneo transfusión. ¿Cómo se hace esta exsanguíneo transfusión? En palabras fáciles, al bebé se le cambia toda su sangre. Se le va sacando de poco y se le va metiendo el mismo grupo, obviamente, porque con la que ha nacido tiene los anticuerpos contra la sangre de la mamá. Entonces, para evitar el icterus se hace la exsanguíneo. Bueno, otra causa, la ictericia por lactancia. Algo similar, la mamá le va a dar leche y todos los componentes de la mamá tienen van a ser extraños, son cuerpos extraños en el cuerpo del bebé. Las proteínas de la leche de la mamá pueden llegar a ser identificadas como compuestos extraños y esto va a producir una reacción antígeno-anticuerpo que al mismo tiempo, además de ir a actuar sobre las mismas proteínas, puede actuar sobre los glóbulos rojos y eso va a producir ictericia por lactancia. Pero esto es muchísimo más raro que lo del recién nacido. Esto sí que es frecuente. De cada 10 recién nacidos que nacen, 50 no recuerdo, por lo menos 50%. Y nada raro que alguno de nosotros haya tenido eso, nunca nos vamos a enterar. Pregúntenle a sus papás si no han tenido ictericia. Ya en una edad un poquito más crecidita, niños crecidos, hepatitis. ¿Cuál es la edad promedio para una hepatitis viral en PDT? Promedio, 3 no. Entre 5 a 6 años. ¿Qué pasa en la vida de un niño o una niña de esa edad? 5 años. 6 a lo mucho. Entran al pre-kinder o al kinder. Y ahí es donde empiezan los contagios. Es lo que a mí me ha pasado. En todo el kinder y me hepatitis. Tenía 5 años. Y me acuerdo, me miraron en el espejo y parecía Piorín. En esa época no había Pikachu. Parecía Piorín. Amarillo. Anemia hemolítica ya hemos explicado. Malaria en situaciones, en lugares epidemiológicamente activos para malaria. ¿Qué más irá a Norte? Pero ¿dónde hay malaria? En la zona de los yungas o directamente en las zonas más cálidas del país. Atresia biliar va a ser una patología de orden autoinmune. Perdón, congénito. El bebé ya nace con atresia. ¿Qué es la atresia? La disminución de la luz de la biliar. Acuérdense que hemos visto algo parecido en la atresia de sodio.
la vía biliar, el conducto biliar, el colédoco tiene cierto diámetro, digamos eso así. Pero en una atresia es completamente cerrado. Y eso es congénito, nace así. ¿Cuál será la solución? Algo similar que con el esófago, producir la dilatación de la vía biliar a través de balones dilatadores, porque en última instancia hacer un tratamiento de orgía. Y las hepatitis autoinmunes en niños también son raras. No es viral, no es por virus, sino es autoinmune, donde los anticuerpos van a ir a atacar directamente a las células del hígado. Es algo poco frecuente. Entre hepatitis viral y hepatitis autoinmune, la hepatitis viral más de 60-70% de los casos. En cambio, en adultos, las causas son distintas. Causas obstructivas frecuentes: obstrucción de conductos biliares, obstrucción del colédoco. El diagnóstico será obstrucción del colédoco, coledocolitis. Luego, colestasis. No es lo mismo coledocolitis que colestasis. ¿Qué es colestasis? Cole, ¿a qué se refiere cole? Cole. Es un prefijo que está referido a la vesícula y la vía biliar. ¿Qué es estasis? ¿Qué es estasis? Disminución del movimiento. O sea, colestasis significa, ya con la palabra completa, está referida a disminución o ausencia de movimiento o de circulación de la bilirrubina. La vesícula no se mueve de un lado a otro. La colestasis está referida a una disminución o ausencia de movimiento de la bilirrubina. Todo lo que va a producir alteración en la circulación normal de la bilirrubina denominaremos como colestasis. Hay colestasis inducida por fármacos. Hay colestasis producidas por alteraciones anatómicas, como la estenosis biliar, la atresia biliar o la misma coledocolitis. A estas se llaman causas obstructivas, porque no permiten que la bilis, una vez que sale del hígado, se drene adecuadamente hacia el cuerpo. El otro grupo serán las hepatocelulares, las más frecuentes. En los grupos es lo más frecuente. Anemia hemolítica, igual que en los niños, cirrosis, hepatitis viral y hepatitis inducida por fármacos. Las más frecuentes, las más comunes, no las únicas. Al hablar de cirrosis, estamos mencionando a una patología que tiene como característica la lesión del hepatocito y la imposibilidad para la conjugación de la bilirrubina. Acuérdense de fisiología. Hay dos bilirrubinas, bueno, tres bilirrubinas, ¿no? Indirecta, directa y total. La indirecta es la que circula por la sangre. Esa indirecta tiene que llegar al hígado y en el hígado transformarse en directa. Y la directa es la que se elimina hacia el duodeno. Cuando hablamos de cirrosis, estamos hablando de una patología que va a causar con alteración en el funcionamiento del hígado, lo cual va a impedir una adecuada conjugación de la bilirrubina. Así que en una cirrosis se va a elevar la bilirrubina. Ahorita vamos a ver. Quiero ver primero en teoría y luego vamos a ver los números. En una cirrosis se eleva la bilirrubina indirecta. Pero al hablar de cirrosis no es sinónimo de hablar de alcoholismo. Justo el año pasado, un familiar mío ha sido diagnosticado de cirrosis. Lo primero que le han preguntado cuando ha ido al seguro y le han hecho el diagnóstico: ¿y desde cuándo tomas?
¿Bebe? Sí, como cualquier otra persona. Es una persona que desde joven ha estudiado, ha ido a la universidad, se ha egresado como ingeniero. Como todo joven ha tenido sus fiestas, sus pachangas, pero no es alcohol. No es alcohol. Es una persona que podemos considerar como bebedor social, que tenía sus situaciones en las cuales se le pasaban los tragos y se echaba una buena farra una vez cada 4 o 6 meses. Y de 2 hijos. En otra oportunidad, justo el año después que acabó el COVID, no, el año del COVID, el 21, teníamos un paciente en el hospital que cuando yo entré a la guardia ya me encontré internado. Era un joven, bastante joven, hermano, 30 años, religión cristiana, en su vida había bebido y estaba con cirrosis terminal. Por lo tanto, hablar de cirrosis no es sinónimo de hablar de alcoholismo, no estamos hablando de un bebedor consuetudinario. ¿Cuál será otra causa para la cirrosis? La cirrosis autoinmune es la segunda causa, la cirrosis autoinmune. Y la tercera, la cirrosis inducida por fármacos. Entonces, ven cómo ahora se aplica fármaco. ¿Qué fármacos hay en hepatotóxicos? Menciónenme uno, la lista es bonita, menciónenme. Hepatotóxicos. Ya, lo dejaremos pendientes de respuesta. Entonces, hay hepatitis, hay cirrosis inducidas por fármacos, hay cirrosis alcohólica, hay cirrosis medicamentosa, hay cirrosis autoinmune, las causas frecuentes en un adulto. Como ven, son distintas a las causas que se tienen en los niños. Vemos la fisiología como tal. La bilirrubina, producto de la degradación de la hemoglobina. Partamos de ahí. Producto de degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado y es excretada por la bilis y las heces. La bilirrubina que circula en la sangre es la bilirrubina indirecta. Llega al hígado, se metaboliza, sufre un proceso de conjugación y de lo que era indirecta se transforma en directa. ¿Y dónde vamos a encontrar bilirrubina directa? En el hígado, en las vías biliares y en el intestino. No hay bilirrubina directa en sangre, por eso el valor es de 0 a 0,2. Es un valor escaso. La mayor cantidad de bilirrubina que circula en sangre es bilirrubina indirecta. También se llama no conjugada. Y a la bilirrubina directa se le llama conjugada. La no conjugada tiene que pasar por un proceso de conjugación en el hígado para transformarse de no conjugada a conjugada. ¿Cómo se llama ese proceso metabólico? Pero, ¿a través de qué enzima? Porque si falla esa enzima, es una de las causantes de ictus. No. Se llama la glucuroniltransferasa. Hay que saberlo, hay que conocerla, porque en serio, falla esa enzima y es causante de una de las causas de ictericia. Bueno, esta bilirrubina, 80% es excretada por las heces, un 20% sufre un proceso de reabsorción hacia el plasma sanguíneo en lo que se llama la circulación intrahepática, pasa al plasma y de ahí hacia los riñones. Parece chino, pero ya han llevado
¿En qué parte de las células se produce la bilirrubina? En el sistema retículo endoplasmático. Los glóbulos rojos tienen. Bien. Ahí empieza el metabolismo o la historia llamada de la bilirrubina. De los glóbulos rojos sale como bilirrubina indirecta. A ver, fíjense acá, esto quiero que me entiendan. Este dibujito para nosotros es claro. De los glóbulos rojos sale la bilirrubina como bilirrubina indirecta. Así va a circular en todo el cuerpo, vueltas y vueltas y vueltas. En algún momento llega al hígado. De indirecta se transforma en directa, gracias a la acción de la enzima glucoroniltransferasa. Aquí estaba como indirecta, aquí está como directa. Siendo directa, sale por las vías biliares, se almacena en la vesícula, luego pasa por el colédoco y se elimina al duodeno, a la segunda posición. Entonces, luego de esto, ¿qué acción tiene la bilirrubina? Estamos olvidando eso. ¿Para qué sirve la bilirrubina? Bueno, en este caso ya es bilis. La bilis que está en el intestino, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? Actúa en el proceso de metabolización de los lípidos, degrada las grasas. En algún momento lo tomaron en broma, pero yo lo veía como algo extremadamente lógico. El mejor detergente para lavar platos es bilis, porque degrada a lo mínimo a las gotas de grasa. Para lavar platillos con grasa, a lo mejor sería bilis. Nadie hasta el momento se ha ocurrido hacer un detergente de bilis, ¿sabes? Puede ser proyecto más. Bueno, entonces la bilis sale al intestino, sale al duodeno, actúa en el proceso de la digestión de los lípidos y luego pasa por el intestino delgado, intestino grueso y se elimina con las heces, primero como estercobilinógeno dentro del intestino, en última instancia por un último paso metabólico se transforma en estercobilina y sale con las heces fecales todos los días. ¿Qué acción tiene la estercobilina? O darle color a las heces. Ese color café claro, naranja, que va a variar también dependiendo de lo que comamos, está dado por la estercobilina. Esto es lo que le pasa al 80% de la bilirrubina. Empieza acá, en las células, entra al hígado, entra como indirecta, sale como directa, luego se elimina por las heces con estercobilina. Una parte, 20%, como decía la anterior diapositiva, del intestino se absorbe. Como estercobilinógeno se absorbe por el plasma sanguíneo. La sangre la vuelve a llegar al hígado. Y el hígado dice, yo ya te he atendido, anda, no te quiero ver. Como estercobilinógeno, pasa otra vez a la sangre, pero ahora a los riñones. Y de estercobilinógeno se transforma en urobilinógeno, que en última instancia se transforma en urobilina. Y este 20% se elimina en orina como urobilina. El 80% se ha eliminado como estercobilina. Este es el resumen de la fisiología. Esto es lo que nos pasa a todos los días. Esto es lo normal. Estas son situaciones completamente fisiológicas. ¿Se acuerdan? Han llevado. Estaba haciendo solamente un pequeño recuerdo fisiológico. Porque para que se eleve la bilirrubina indirecta, a ver, viendo este dibujo, para que se elimine la bilirrubina indirecta, ¿qué tendría que pasar? Aquí está la clave, toda la clínica. No sé si no necesita ser gastroenterólogo para estudiar eso. ¿Qué tendría que pasar para que se eleve la indirecta?
Que la sangre no entre al hígado. Si no entra al hígado, se va a quedar algo indirecto. El típico ejemplo de la anemia hemolítica del recién nacido. ¿Qué tendría que pasar para que se eleve la directa? ¿Qué tendría que pasar? Que se altere el proceso de conjugación en el hígado o que no se logre eliminar el intestino. Ahí tenemos a la ictericia prehepática, hepática y poshepática. Por lo tanto, en la ictericia prehepática, ¿qué bilirrubina se eleva? Indirecta. En la hepática, directa. Y en la poshepática, directa. Hace rato les decía, las enfermedades de vesícula no tienen interés. ¿Por qué? Fijémonos acá. Aquí arriba está el hígado. Esto en algún momento pasamos prácticas con gastro y se los hago dibujando. Aquí está el hígado. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. ¿Qué pasa con la bilis? Se forma en el hígado todos los días, pasa por aquí, colédoco, y se elimina junto con el jugo pancreático a nivel de la ampolla de Vater y pasa por el esfínter de Expo. Eso es lo que pasa todo el día. ¿Qué sucedería si la vesícula está inflamada? O la vesícula aquí tiene piedras. No pasa nada, la enfermedad está aquí. Si esto está enfermo, la bilis se sigue produciendo y se sigue eliminando. Por lo tanto, enfermedades de vesícula, colelitiasis y colecistitis no tienen ningún interés. Viendo este dibujo van a entender eso. Llegan a noveno y lo que se olvidan. Y les pregunto lo mismo en prácticas de gastro y se olvidan. Al paciente le han sacado la vesícula. No va a venir. La bilis se sigue eliminando por eso. ¿Cuándo se va a producir ictericia? Si aquí hay un calculito, una obstrucción, una estenosis, algo que produzca colestasis. Bueno, ahora nos complicaremos un poco más. Fisiopatología. Características de la bilirrubina indirecta. Esta es la más abundante. 80% de la bilirrubina está en forma de indirecta. Entonces, la indirecta es tóxica. Es la que produce el germíneos. Es tóxica. Sobre todo a nivel del sistema nervioso. Haciendo un paréntesis, cuando llevábamos historias clínicas el año pasado, les he indicado también la sangre es tóxica. Fuera de los vasos, la sangre es extremadamente tóxica. Sobre todo a nivel del sistema nervioso. Cuando hay un accidente cerebrovascular hemorrágico, se produce sangrado cerebral y eso produce daño irreversible a nivel del cerebro. Cualquier lugar donde la sangre se quede mucho tiempo puede llegar a producir daño. La sangre es tóxica para los vasos. La bilirrubina es tóxica fuera de los vasos también, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Siempre está unida a la albúmina. No se olviden que la albúmina es como el radiotaxi de los elementos del cuerpo. Hormonas, estas sustancias metabólicas, todas circulan no solitas, tienen que circular dentro de algo. Entonces a la albúmina yo la comparo como un taxi, el taxi que lleva los elementos de un lugar a otro. La bilirrubina indirecta siempre está ligada a la albúmina. Es liposoluble, significa que, ¿qué significa liposoluble?
Una cosa es liposoluble, otra cosa es liposoluble. Hidrosoluble es que se disuelve en agua, liposoluble que se disuelve en aceites, en grasas. No se elimina por el riñón, hemos visto que se elimina por heces. No se elimina por riñón, tampoco se elimina por vía biliar, porque llega al hígado y se transforma directamente en bilirrubina. O sea, la bilirrubina indirecta está dando vueltas por la sangre. No se elimina ni por el riñón ni por la vía urinaria. Niveles en sangre de 0,2 a 0,8. Más o menos 80% de la bilirrubina corresponde a la bilirrubina. En cambio, la directa no es tóxica, pero esta es la que está dentro de la vía biliar y del intestino. No está unida a proteínas, es hidrosoluble, se elimina a través del riñón, se elimina a través de las vías biliares y sus niveles de 0 a 0,2. Por eso, 20% de la bilirrubina es directa y 80% es indirecta. Resumen, la bilirrubina libre o bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta tiene que llegar al hígado. Sale como bilirrubina conjugada al intestino, de ahí pasa al colon y se elimina como estercobilina. Un porcentaje, más o menos 20%, se reabsorbe, vuelve al hígado como estercobilina, pasa a los riñones como estercobilinógeno, que se transforma en urobilinógeno y finalmente en urobilina, que se elimina por orina. ¿Y qué tendrá que ver el vaso? Hasta aquí son resúmenes de lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué tendrá que ver el vaso? ¿No es donde mueren los glóbulos rojos? Es el cementerio de los glóbulos rojos. El cementerio. Un glóbulo rojo, cuando ya está enfermito, va al vaso y se destruye. ¿Qué pasa si se destruyen glóbulos rojos? ¿Qué se elimina? Hemoglobina. Si se elimina la hemoglobina, se separan sus dos componentes y el componente M se transforma en bilirrubina indirecta. O sea, otra fuente de producción de bilirrubina indirecta es la hemólisis a nivel del vaso. Fuera de lo que es de todas las células del cuerpo, del vaso también va a llegar bilirrubina indirecta. Eso queda claro, ¿no? ¿Queda clara la fisiología? Porque en serio, si no entienden esto, no van a entender la técnica. ¿Por qué se eleva la bilirrubina? Causas de hiperbilirrubinemia. Por formación excesiva de bilirrubina. Disminución de la captación. Captación es ese proceso por el cual el hígado agarra la bilirrubina, capta la bilirrubina y lo mete a su interior. Esa es la captación. En el interior del hígado tiene que haber un proceso de conjugación por el enzima glucorodiotransferasa. Y finalmente tiene que eliminarse. Cualquiera de estos pasos que se altere va a producir hiperbilirrubina. Disminución de la captación, disminución de la conjugación o disminución de la eliminación. Son las tres causas de hiperbilirrubina. Otra causa, la regurgitación de la bilirrubina directa o conjugada por los hepatocitos o por los conductos biliares que están designados. En casos de hepatitis, procesos inflamatorios, colangitis, colopopelitiasis. Causas para que se eleve la bilirrubina. Pero aquí estamos con un... A ver, hay que aclarar estos conceptos. A un principio de la clase hablábamos de ictericia, coloración amarillenta de piel y cosas. Y ahora estamos hablando de hiperbilirrubinemia. Será lo mismo.
no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre hiperbilirubinemia y si son lo mismo, ¿por qué no estamos dando los mismos nombres? Es obvio, ¿no? Hiperbilirubinemia, aumento de bilirrubinas. La ictericia, aumento de bilirrubinas con coloración aumento de bilirrubinas. ¿Dónde está la diferencia? A ver, abre uno solo. Dime. No. ¿Qué hiperbilirubinemia? Para pintar los valores. No. Ictericia es un concepto clínico. Determinas ictericia con coloración amarillenta de piel y mucosas. Eso es clínico. La hiperbilirubinemia es un dato laboratorial. Si en el laboratorio tú ves bilirrubinas elevadas, no vas a decir, el laboratorio reporta ictericia, se van a reír terriblemente. Hiperbilirubinemia es un dato laboratorial, ictericia es un dato clínico. ¿Por qué se eleva la indirecta? Causas de elevación de bilirrubina no conjugada: producción excesiva, déficit de la captación de bilirrubina, o sea, no entra la bilirrubina al hígado, o si entra, no se conjuga. Alteración de la captación, no entra bilirrubina al hígado, o si entra, no se conjuga. Causas para la elevación de la indirecta o no conjugada. Causas para la elevación de la directa: disminución de la eliminación, o lo que decíamos, fugas retrógradas, recaptación de bilirrubina por hepatocitos lesionados o células de las vías biliares lesionadas. ¿Por qué repasar esta situación si estamos en semiología? Porque hay enfermedades que se producen. Hay una enfermedad que tiene un nombre cuando no se capta la bilirrubina. Hay otra enfermedad que tiene otro nombre cuando no se capta. Lo vamos a ver. Por eso quiero que esto quede claro respecto a la fisiología. Clasifiquemos. Más complejo. Bueno, no complejo, nos vamos a complicar. Número 1. A predominio de bilirrubina indirecta, a predominio de bilirrubina no conjugada. Vamos a dividir en causas prehepáticas y hepáticas. Causas prehepáticas: por producción excesiva, hemólisis, eritropoiesis ineficaz, se forman glóbulos rojos, pero no de la manera adecuada. Eso va a producir eliminación de grandes cantidades de bilirrubina del interior de los glóbulos rojos. Reabsorción de grandes hematomas. Un paciente politraumatizado por accidente de tránsito, agresión física, moretones en todo lado, no se llama moretón, vulgares moretones, se llama hematoma. Si alguna vez te has golpeado y has tenido un hematoma, has visto cómo cambia de color. Primero es morado, luego se vuelve verde y luego se vuelve amarillito y se pierde. Reabsorción de grandes hematomas produce ictericia. ¿Por qué? La sangre, el chinchón que te haces cuando te golpeas la frente, la cabeza, ¿por qué se produce ese chinchón? Por ruptura de capilares. ¿Qué es el hematoma? Una acumulación de sangre. Entonces hay glóbulos rojos, esos glóbulos rojos se van a romper, van a liberar la hemoglobina se va a transformar en bilirrubina y todo lo que nos ha bastado. Por eso, cuando se reabsorben los hematomas, el paciente se puede poner reabsorción de grandes hematomas. Eso es por producción excesiva. Por disminución de aporte de bilirrubina, o sea, no llega la adecuada cantidad de bilirrubina al hígado. Una causa de insuficiencia cardíaca, porque gracias a la falla del corazón
la sangre no circula adecuadamente y no llega la adecuada cantidad y el adecuado volumen de sangre al hígado, a los pulmones, a los riñones, a todo lado. Causas hepáticas para que se eleve la indirecta. Alteración de la captación, aquí están los nombres. Síndrome de Gilbert. Disminución de la captación, síndrome de Krieger-Najjar, fármacos, hepatopatías graves de cualquier origen y la ictericia neonatal. Aquí estamos mencionando estas enfermedades comunes, ahora las vamos a ver a continuación. Esto es para la elevación de la bilirrubina indirecta. Para la elevación de la bilirrubina directa, trastornos hereditarios en la expresión, no se elimina la bilirrubina que está dentro del hígado. Síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotter. Por lesión hepatocelular, hepatitis viral, fármacos, hepatotóxicos o alcohol. Colestasis, ya saben qué es colestasis. Ausencia o disminución de la circulación de la bilis, que pasa dentro del hígado. Fármacos, sepsis, embarazo o hasta situaciones posoperatorias, sobre todo abdominal. Por causa crónica, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, sarcoidosis, linfomas, enfermedades no raras, no es imposible que pero son menos frecuentes. Fuera de lo que es la cirrosis por alcohol, la cirrosis posalcohólica, hemos dicho que otra causa son las cirrosis autoinmunes. Lo que le dio a ese paciente joven que les dije en el hospital, que era de religión cristiana, que en su vida había probado una gota de alcohol y estaba en cirrosis terminal. ¿Cuál fue su diagnóstico? CBP. CBP, ¿qué significa? Cirrosis biliar primaria, la primera causa etiológica de la cirrosis autoinmune. CBP. Entonces, si tu paciente tiene ictericia y tiene cirrosis y no ha probado alcohol y no tiene ningún antecedente de uso de fármacos hepatotóxicos, en lo primero que piensas es en las causas autoinmunes y dentro de ellas la cirrosis biliar. Colangitis esclerosante. ¿A qué enfermedad les suena? ¿A qué les hace recuerdo? Es lo que hemos hablado en algún momento. Una enfermedad que se estudia en traumatología. ¿Cuál es? La esclerosis sistémica. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso en el esófago? Síndrome de Cres. Ahí entra lo que es la dismotilidad esofágica por esclerosis en el curso de la esclerosis sistémica. La colangitis esclerosante primaria es una de las manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad reumatológica. Y causas poshepáticas para que se eleve la bilirrubina conjugada, colestasis extrahepática, algo que impide que la bilirrubina circule y sea eliminada por la vía biliar. Primera causa, la coledocolitiasis, cálculos en el coledo. Segundo, cáncer, pero cáncer de la cabeza de páncreas, tumores o neoplasias de la cabeza de páncreas. ¿Aburrido esto? Por sobreproducción, cuando se produce mucha bilirrubina. Hemólisis por destrucción de glóbulos rojos. Eritropoiesis inefectiva y reabsorción de grandes hematomas en pacientes politraumatizados y un detalle más, multitransfundidos. O sea que dar transfusiones a un paciente no es chiste. Obviamente que con una transfusión, estamos hablando de transfusión de paquete globular, no estamos hablando de transfusión de plaquetas, transfusión de plasma, transfusión de paquete globular, transfusión de glóbulos rojos. Con un frasquito, con una bolsita que le hagamos transfusión, no pasa nada. Pero estamos hablando de pacientes multitransfundidos, a los cuales se les ha hecho transfusiones de 10 hasta 15 paquetes globulares.
ahí puede producirse hemólisis. Por lo tanto, ictericia. Disminución de la captación de bilirrubina. Algunos fármacos ¿para qué se usa la rifampicina? Es un antibiótico. No les he preguntado qué es. ¿Para qué se usa? Es que chicos, por eso les va mal en sus exámenes. ¿Cuántas veces les he dicho? No escuchan bien la pregunta o no la leen. Tratamiento de tuberculosis. Es uno de los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Junto con la isoniazida son los dos más hepatotóxicos. Y como anomalía congénita, el síndrome de Gilbert. Ahorita lo vemos. Ahí está. ¿Qué es el síndrome de Gilbert? Es una patología que se caracteriza por disminución de la conjugación de la bilirrubina, por alteración en la acción de la glucuroniltransferasa, que es la enzima encargada de transformar de indirecta a directa. Ese es el síndrome de Gilbert. En esta patología, los valores no sobrepasan usualmente los 6 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Mayor predominio en hombres, porque estas enfermedades como son autoinmunes también tienen cierto grado genético, cromosómico. Y aquí esto del fenobarbital, les voy a explicar esto del fenobarbital. La acción de la enzima puede potenciarse con el fenobarbital. ¿Han llevado el fenobarbital? Sí, lo conocen. ¿De qué grupo conocen? Es del mismo grupo farmacológico que el ácido valproico, anticonvulsivante. El fenobarbital se utiliza como anticonvulsivante, igual que la carbamazepina como anticonvulsivante. El fenobarbital, además de venir en ampollas y de venir en comprimidos, también viene en presentación de gotas. Y yo me acuerdo cuando estaba todavía en el internado, sí, pasando mis rotes de pediatría en el hospital del niño. Posteriormente, cuando ya egresé, se seguía utilizando el fenobarbital, yo aprendí ahí, y se seguía utilizando el fenobarbital para la ictericia del recién nacido. No me acuerdo la dosis, pero se le daba al recién nacido gotitas de fenobarbital, muy aparte de la cama radiante y demás, para ayudar a la eliminación de la excesiva cantidad de líquido. Pero posteriormente ya, cuando ya egresé de especialista, volviendo a lo que era la atención de medicina en un hospital, me entero de que ya el fenobarbital no estaba siendo tan utilizado como yo lo conocí un par de años antes. ¿Por qué? Porque el fenobarbital, además, ¿qué produce en una persona? Si tú tomas fenobarbital ahorita, no es convulsionante, porque te va a ocasionar. Te va a hacer dormir. Te va a hacer dormir. Y se les daban a los recién nacidos y el bebé dormía y no despertaba. El bebé tiene que lactar por lo menos cada 3 años. Entonces, ¿qué ha pasado con algunos bebés? Les ha dado hipoglicemia. O sea, no es que se ha quitado por completo de los esquemas de tratamiento, pero no está recomendado. Muchos neonatólogos dicen, no se fenobarbital, solamente la cama radiante o la exposición a la radiación solar. Luego tenemos a estas dos patologías que se producen por disminución de la conjugación. A ver, para no equivocarnos. Disminución de la conjugación de la bilirrubina, síndrome de Gilbert. Disminución de la conjugación de la bilirrubina, síndrome de Krieger-Najjar y síndrome de Gilbert. Y el Krieger-Najjar, tipo 1 y tipo 2. Este Krieger-Najjar, para acordarse, compárenlo con la diabetes.
tipo 1 y tipo 2. Para que se pueda, es algo similar. Aquí está, síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Incapaz de conjugar la bilirrubina por ausencia completa de la glucoroniltransferasa. Esta es una alteración genética. La persona ya nace con ausencia completa de glucoroniltransferasa. Igual que una persona nace con ausencia completa de insulina. Por eso les digo, acuérdense, diabético tipo 1 no tiene nada de insulina, el Crigler-Najjar tipo 1 no tiene nada de glucoroniltransferasa. Y se produce esta patología, ¿no? Incapaz de conjugar bilirrubina. Se presenta más en recién nacidos, la ictericia puede subir hasta 20 miligramos, siendo lo normal. Esta es la que puede llegar a producir el ictericia. Y es la que produce lesiones neurológicas, el carnísteros, y muerte en la lactancia, en el periodo de lactancia o en la infancia precoz. Esta es la tipo 1. En la tipo 2 hay glucoroniltransferasa, pero reducida, igual que en el diabético tipo 2. Hay insulina, pero en pequeñas cantidades. En el Crigler-Najjar tipo 2 hay glucoroniltransferasa, pero en pequeñas cantidades. Por eso es similar. Acuérdense, diabetes 1, diabetes 2, Crigler-Najjar 1, Crigler-Najjar 2. Más frecuente que la tipo 1, más frecuente en adultos. La tipo 1 es más en niños, la tipo 2 en adultos. La bilirrubina puede llegar a valores hasta 25. Pues imagínense, 25 veces por encima del valor normal. Si con 2 hay ictericia, con 25, ese paciente va a parecer yema al fuego, con ese color. También la actividad enzimática se potencia por el uso del fenobarbital, y para hacer el diagnóstico se utilizan pruebas serológicas. Antes se hacían las pruebas de biopsia hepática, pero son completamente normales, porque no es una alteración anatómica, no es una alteración de las células del hepatocito, es una alteración funcional. Deja de funcionar la glucoronina. Y por último, las dos enfermedades que se llaman Dubin-Johnson y Rod, alteración en la excreción intrahepática de la bilirrubina. La bilirrubina se conjuga, está dentro de la célula y no puede salir, no hay quien le abra la puerta. Pero es alteración de la excreción intrahepática. Síndrome de Dubin-Johnson. Síndrome de Dubin-Johnson. Ausencia del transportador de la membrana. Eso dice aquí en resumen. Si se acuerdan también de fisiología, y sobre todo de fisiología endocrinológica, si yo soy la bilirrubina conjugada y quiero salir por esta puerta, y esta es la célula, este cuarto es la célula, y quiero salir al exterior, que es el plasma sanguíneo, ¿qué tendría que hacer? Abrir la puerta y salir, ¿no? Esa puerta es un canal de membrana. Para cada elemento hay un canal diferente. Hay canal del sodio, canal del potasio, canal del calcio, canal de las hormonas, de la insulina y demás. Por lo tanto, el calcio no puede salir por la puerta que está determinada para las proteínas. El potasio no puede salir por la puerta del calcio. Y yo, como bilirrubina directa, no puedo salir por otra puerta que no sea la mía. Entonces, facilito para mí sería salir de la célula abriendo la puerta y salgo. Pero en la membrana celular todas las células están con chapa. Entonces, hago esto y la puerta no se abre. ¿Qué necesito? Una llave que me abre esa chapa. El portero, que venga el portero con su llavero, que tiene llavero de toditos los cuartos de este edificio, ¿ve? Ese portero va a venir con la llave específica de esta chapa y me va a abrir.
recién voy a poder salir. Entonces, ¿qué necesito para entrar o salir de la célula si soy un elemento por X? Necesito del portero que me abra y me cierre la puerta. Este portero es el transportador de membrana. Sin ese transportador de membrana los elementos no entran ni salen de la célula. En el caso del Dubin-Johnson, la bilirrubina se ha conjugado, la transferasa está tranquilita, normal, pero el rato que la bilirrubina directa quiere salir, no está el portero. Existe alteración en el transportador a nivel de la membrana. ¿Qué es lo que pasa con la mayor parte de las enfermedades endocrinológicas? Porque lo mismo sucede con las hormonas. No pueden entrar o no pueden salir por ausencia o falta de un transportador. ¿Se acuerdan en fisiología del complejo hormona-receptor? Viene la hormona y tiene que unirse a un receptor específico de la membrana. A eso para entendimiento, yo siempre he dicho que es la hormona que tiene que unirse a la chapa, a la llave exacta para esa hormona. Bueno, eso vamos ahora al siguiente ítem, no se preocupen. Endocrino histórico, en esta, la bilirrubina puede llegar también hasta 25 gramos de citrato. Tiene un curso más benigno, mejor pronóstico que las anteriores. Las otras enfermedades, el Gilbert y el Krieger-Najjar 1 y 2, son de un pronóstico mucho más sombrío. Y finalmente, el síndrome de Rotor también es similar al Dubin-Johnson, pero la diferencia se determina solamente a través de una biopsia. La alteración viene a ser la misma, donde se produce una alteración en el transportador de membrana. La diferencia entre Rotor y Dubin-Johnson es que en Rotor no se presenta una pigmentación negra a nivel de los hepatocitos, que sí se presenta en la enfermedad de Dubin-Johnson. O sea que la diferencia entre Rotor y Dubin-Johnson más que todo es la biopsia. En resumen, ¿cuál va a ser el síntoma principal de Gilbert, Krieger-Najjar, Rotor y Dubin-Johnson? Síntoma. ¿Qué tienen en común estas cuatro enfermedades como síntomas? La ictericia. Las cuatro producen ictericia. Pero no ictericia por cirrosis, no ictericia por coledocolitiasis, no es ictericia por anemia hemolítica. Son patologías que se caracterizan por alteraciones enzimáticas congénitas. Son deficiencias enzimáticas congénitas. Y esta clase la reservamos exclusivamente para poder explicarles la fisiología y la fisiopatología de la bilirrubina, para que a continuación podamos ver la fisiología. Porque cuando les hable de acolia, que son heces blancas, porque la bilirrubina son heces blancas, claro, porque no tienen el pigmento que es la estercobilina, ahora ya saben por qué se produce eso, dónde está la estercobilina, qué bilirrubina, qué bilirrubina se produce. Cuando les hable de eliminación de bilirrubina por la orina, o la coloración excesiva de la orina, que se llama coluria, ahora ya sabemos que es por la urobilina. Porque si les podría empezar directamente con esto y suponer que ustedes eso les saben. Pero he tenido la experiencia de que no me entienden ni una papa cuando les hablo, así que he tenido mejor experiencia. Muy bien, chicos, el jueves terminamos esto y el próximo lunes nuestro examen.